Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde noche para todos y bienvenidos. Es viernes, ya viernes. Y al ser viernes estamos nosotros en nuestro curso de soteriología bíblica y estamos en esta parte de este curso que se llama el Ordo Salutis. ¿Qué es el Ordo Salutis? El Ordo Salutis es nada más y nada menos que el orden de la salvación, hablando teológicamente, ¿no? Es el intento del hombre de poner en orden los aspectos relacionados con el tema de la soteriología o con el tema de la salvación. Desde lo primero que ya vimos nosotros, la elección, pasando por el llamado, pasando por la regeneración, pasando por la conversión, el tema último, la justificación, y hoy entrando al punto número 6, que es la adopción, al cual entramos sin demora. Entonces, título, Ordo Salutis, punto número 6, adopción. Es lo que tenemos que estudiar hoy, adopción. ¿Mencionada en la Sagrada Escritura? Por supuesto que sí, claro que sí, mencionada en la Sagrada Escritura. La adopción. Según la teología, mire, según la teología, la adopción es el mayor privilegio que Dios le puede hacer al hombre. Privilegio. La adopción es el mayor privilegio de la gracia. La adopción es el mayor privilegio de la misericordia. El mayor privilegio de la gracia y el mayor privilegio de la misericordia. Son tantas las cosas que tenemos que decir hoy, tantas las cosas de las cuales tenemos que hablar hoy, que bueno, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos dé un orden mental y nos dé orden en la exposición para poder abarcar todo este tema. Comenzamos con lo siguiente, a ver, la doctrina de la adopción, porque es doctrina, porque está en la Biblia, porque es dogma, porque es regla, normativa bíblica. La doctrina de la adopción presupone que el hombre no es naturalmente parte de la familia de Dios. Ojo esto que acabamos de decir. La doctrina de la adopción presupone que el hombre no es naturalmente parte de la familia de Dios. Esto hay que discernirlo bien, hay que desglosarlo, ¿no? Se lo repito por tercera vez. Usted debe escribirlo, debe discernirlo, debe desglosarlo. La doctrina de la adopción presupone que el hombre no es naturalmente parte de la familia de Dios. Cuando hablamos de naturalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ojo, comencemos por ahí. Naturalmente, cuando hablamos de naturalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque estamos diciendo que naturalmente el hombre no es parte de la familia de Dios. ¿Qué entiende usted por naturalmente? Y la pregunta es para pues cada una de las personas que están aquí conectadas. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque ustedes se conectan a estudiar. Naturalmente. Naturalmente. Cuando se habla de naturalmente, ¿a qué se refiere? Naturalmente se está refiriendo, muy bien, naturalmente se está refiriendo al nacimiento físico. Muy bien, Marta León, muy bien, Natalia, se está refiriendo al nacimiento. Muy bien, María Sánchez. Yo les recuerdo a ustedes que la clase es a las 6, no a las 6:10, por favor. Bien, al nacimiento físico, a eso. Entonces, si usted cambia el término naturalmente por nacimiento físico, ¿cómo le queda la frase? Le queda así. La doctrina de la adopción presupone que el hombre no es, por el hecho del nacimiento físico o por haber nacido físicamente, parte de la familia de Dios. Pero ahí comenzamos así. Porque usted escucha a muchas personas diciendo que todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es decir, que todos los seres humanos somos hijos de Dios, están negando grandes verdades de la Sagrada Escritura. Al contrario, la Biblia lo niega. La Biblia enseña que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y dan por sentado los que sostienen esta teoría que todos somos hijos de Dios por ser seres humanos, que todos somos hijos de Dios por causa del nacimiento físico.
Basta con nacer físicamente, dicen ellos, para que usted ya sea un hijo de Dios. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso quiere decir que todos los seres humanos son hijos de Dios, incluyendo a aquellos que no creen en Él, aquellos que no profesan la fe en Él, aquellos que no depositan su confianza en Él, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que hasta lo niegan, aquellos que lo injurian, aquellos que lo blasfeman. Eso dicen ellos. ¿Ellos quiénes? Ellos, los que sostienen que por causa del nacimiento físico todos los seres humanos son hijos de Dios. Ahora, ¿conoce usted a alguien que sostenga esa mentira? ¿Conoce usted a alguien que se exprese de esa manera? ¿Sí o no? O sea, que usted dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Y le dicen a usted, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Dicen ellos, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ok, mire, la doctrina de la adopción presupone que el hombre no es naturalmente o no es por nacimiento físico parte de la familia de Dios. Porque si no, no existiría en la Biblia una doctrina que se llama la doctrina de la adopción. ¿Lo entendemos? Es lógico, es racional, el culto es racional. Si hay una doctrina que es la doctrina de la adopción, acto soberano de Dios por medio del cual yo paso a ser hijo de Dios. Yo paso a ser hijo de Dios. Ojo, porque eso es la doctrina de la adopción. Acto soberano de Dios por medio del cual yo paso a ser hijo de Dios. Yo paso a ser parte de la familia de Dios. Invoco a Dios como mi padre y Él me llama a mí su hijo. Si existe esa doctrina, quiere decir que antes de que el efecto o el poder de esa doctrina se aplique a mi vida, pues entonces yo no soy hijo de Dios. Entonces, si no soy hijo de Dios, ¿en qué condición yo me encuentro? Lo están escribiendo ustedes muy bien. Yo soy en la misma condición, estoy en la misma condición que las aves del cielo o que los lirios del campo. Las aves del cielo, los lirios del campo, y una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha creído en el Evangelio, es apenas una criatura. Texto bíblico para eso, pues por supuesto, Marcos capítulo 16, allá se nos manda a predicar el Evangelio a quién. Claramente está ahí escrito, ¿no? Lo busca, por favor. Marcos, aunque este texto lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Una vez podríamos agilizar más, dando por sentado que los hermanos conocen el texto y más bien avanzando en la explicación. Pero Marcos capítulo 16, versículo 15, lo sabe todo el mundo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Predicar el Evangelio a quién? ¿Predicar el Evangelio a quién? Predicar el Evangelio a toda criatura. Ok, muy bien. Ahora, el tema es que aquí el Señor está hablando en el contexto de las criaturas humanas, los seres humanos. San Francisco de Asís, algún día, cuenta la biografía, que le predicaba a las aves. Y las aves se sentaban en sus ramas, los árboles extendían sus ramas, las aves venían, se sentaban ahí, las aves bajaban al suelo, y las aves le acercaban a San Francisco de Asís y se frotaban contra su túnica. Porque San Francisco de Asís le predicaba a las aves. ¿Por qué le predicaba a las aves? Porque dice él, el Señor me mandó a predicarle a toda criatura. Ok. Pero aquí está hablando claramente de una persona que tiene la capacidad, o a la cual se le puede dar la capacidad más bien, de arrepentirse. Porque es que dice claramente, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado. Recuerda el doble mensaje del Evangelio. Por un lado, arrepiéntase, y por el otro lado, crean el Evangelio. Pues predicarle a las aves acerca del arrepentimiento, o predicarle a las aves acerca de la fe en el Evangelio. Más bien, busquemos a aquellos que necesitan el arrepentimiento
y busquemos a aquellos que necesiten creer en el Evangelio. Es decir, busquemos a aquellos que tienen un alma en condenación. Y los que tienen un alma en condenación no son las aves. Los que tienen un alma en condenación no son los árboles. Los que tienen un alma en condenación no son los lirios del campo. Los que tienen un alma en condenación, en estado de condenación, son los hombres. Muy bien, los seres humanos. Ahora, cuando yo tomo un versículo y lo saco del contexto, ahí es cuando vienen los gravísimos problemas. Precisamente de eso estamos hablando nosotros los martes en este curso que se llama Recursos para el Predicador. Estamos viendo una materia que se llama hermenéutica y estamos dejando tareas. Y estamos diciendo cómo es que una persona que se dedica a la predicación del Evangelio, cómo es que una persona que es líder de célula, que predica en una célula y no está estudiando juntamente con el resto los recursos para aprender a predicar. ¿No es cierto? Que debería estar, ¿cierto? Entonces es un llamado para todos, claro que sí, pero sobre todo para aquellos que tienen la responsabilidad de llevar un mensaje a otros al menos una vez cada 8 días en una de nuestras células. Deberían formarse como predicadores, predicadoras, deberían formarse como gente que usa bien la palabra de verdad. Entonces es un llamado para que se unan, se involucren en la disciplina de ese curso, bien exigente, la verdad, con tareas prácticas, bien exigentes, la verdad, con unas responsabilidades bien especiales, por supuesto, porque la tarea de predicar el Evangelio es la tarea más grande que el Señor le ha podido conceder a los hombres aquí en la tierra. No hay nada que se le iguale. Ninguna otra ocupación, ningún otro cargo, ninguna otra responsabilidad, ningún otro título es tan grande como el de predicar la palabra de Dios. El de tomar la santa palabra de Dios en la boca y exponerla. Volvemos al asunto. El predicador entonces va a buscar a aquel que tiene un alma en estado de condenación, a esa criatura que tiene un alma en estado de condenación, que ciertamente no son las aves, que ciertamente no son los perros, que ciertamente no son los gatos, que ciertamente son los seres humanos, de los cuales se dice ya está condenado. A ellos hay que buscarlos. Por eso el texto dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Por qué por todo el mundo? Porque en todo el mundo hay criaturas. Porque en todo el mundo hay criaturas en estado de condenación. ¿Qué hay que hacer con las criaturas en estado de condenación? Predicarles el evangelio. Para predicarles el evangelio hay que formarse como predicador. Así es. Yo debo aprender las técnicas de la predicación. Otra vez un llamado para que usted se involucre, para que deje la excusa que está en su cabeza, cualquiera que sea, y se involucre, por favor. Todas las lecciones del curso de recursos para el predicador se convirtieron en privadas, no son públicas, porque son un material excelso, son un material especial, y solamente se va a poner en las manos de la persona que se comprometa, que se involucre con el curso. Ese curso no puede ser público. ¿Por qué? Porque no se puede que la gente reciba el conocimiento, pero no se someta a las tareas de ese conocimiento. No puede ser que la persona se quede en la teoría, y eso lo tengo desde hace semanas aquí adentro en mi espíritu, de que puede ser que la mayoría estén cayendo en la teoría y estén ignorando, estén omitiendo la práctica de esa teoría. A mí de nada me sirve tener toda la ciencia si esa ciencia no la estoy llevando de una manera a conciencia a toda criatura por todo el mundo. Es así de sencillo. Bueno, entonces ese texto habla de las criaturas. Entonces, si dice que tengo que predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo, pues se presupone entonces que cuando la doctrina de la adopción se aplica al individuo, ahí la criatura no deja de ser criatura, sigue siendo criatura. Criatura significa creación de Dios. Sigue siendo criatura, pero ahora es una criatura y al mismo tiempo es un hijo de Dios. Una criatura que al mismo tiempo es hijo de Dios.
Mientras que si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha creído en el Evangelio, esa es una criatura que no es hijo de Dios. Entonces, cuando dicen que es que todos los seres humanos somos hijos de Dios por puro nacimiento, todos los que venimos a la tierra somos hijos de Dios, pues están completamente equivocados. Hay que mostrarles este versículo donde dice claramente que no, que están en la condición de criaturas, pero no de hijos de Dios. Eso por un lado. Por el otro lado, la doctrina de la adopción presupone una división definitiva en la humanidad. División. Que ya lo acabamos de notar, lo acabamos de ver, ¿no? Pues criaturas, por un lado, criaturas solamente por un lado, y por el otro lado, criaturas hijas de Dios. Pero la división no queda solamente ahí. No basta con decir que algunos son solamente criaturas y otros son criaturas e hijos de Dios, sino que esto es todavía más fuerte. Mientras que por un lado hay hijos de Dios, por el otro lado hay hijos del diablo. Como usted lo nota en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, búsquelo por favor, capítulo 8, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Búsquelo por favor. Ya, ok, miren lo que dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente el Señor habla de una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y que no creer en el Evangelio, la llama hija del diablo, porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pues si dice vuestro padre el diablo, quiere decir que esas personas tienen como papá es al diablo. Entonces, aquí la doble división no solamente consiste, repito, en que unos son criaturas solamente y los otros son criaturas e hijos de Dios, sino en que los unos son criaturas e hijos de Dios y los otros son criaturas e hijos del diablo. Cuando alguien dice es que todos somos hijos, debería interrumpirlo ahí. En lugar de completar diciendo todos somos hijos de Dios, debería interrumpirlo ahí. Porque hasta ahí tiene razón, todos somos hijos. En algún sentido todos somos hijos. La cuestión es yo de quién soy hijo. Si soy hijo de Dios o si soy hijo del diablo. Los hijos de Dios claramente se dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12. Y es que a Juan este tema de la adopción siempre le llamó la atención. Juan capítulo 1 versículo 12 dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quienes se han arrepentido de sus pecados, quienes han creído en el Evangelio, quienes han recibido al Señor, a Jesucristo como el Señor, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Note, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se han arrepentido, los que han creído en el Evangelio, y eso por la gracia y misericordia divina. Quiere decir que el que no se ha arrepentido de sus pecados y el que no ha creído en el Evangelio no es un hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo. Y dejemos nosotros de poner pañitos de agua tibia sobre las situaciones, sobre las experiencias y sobre las personas, porque claramente, si en esa persona, si en usted no se manifiesta visiblemente el fruto del Espíritu Santo, pues eso es evidencia de un no nacimiento. Es decir, una no regeneración. Ya pasamos por la regeneración, ¿cierto? ¿Cómo sé que nació? Pues porque tiene señales de vida. Nacido vivo, le ponen a uno en ese documento, ¿se acuerda? Nacido vivo. ¿Cómo sabe que nació vivo? Pues no pueden firmar un documento que dice nacido vivo hasta que no se haga un examen, al menos general, que demuestre que el organismo del individuo está vivo, que está en sus facultades. Entonces dice, registro de nacido vivo, nació vivo. De la misma manera, pues cuando una persona ha sido regenerada verdaderamente, cuando una persona ha nacido de nuevo, pues hay evidencias que lo comprueban. Y esas evidencias se llaman el fruto del Espíritu Santo. Se nota que hay vida. ¿Cómo se nota que hay vida? Porque hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque hay un arrepentimiento, porque hay una fe, porque hay un apego a las cosas de Dios.
¿sí? Porque usted ya no puede vivir sin las cosas de Jesucristo, porque usted necesita vivir empapado de las cosas del Espíritu. Esas son evidencias de vida nueva. Y si hay evidencias de vida nueva, quiere decir que usted es un hijo de Dios. Pero si no hay evidencias de vida nueva, pues usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. En la tierra no hay sino dos clases de hijos, o hijos de Dios o hijos del diablo. Ahora, lo más lamentable es, bueno, hay varias cosas lamentables. Una, el no arrepentirse de los pecados, el no creer en el Evangelio y ser un hijo del diablo y creerse hijo de Dios. Eso es una cosa sumamente lamentable. Ser un religioso recalcitrante, ser un legalista, ser un libertino, estar a años luz del reino de los cielos y creerse hijo de Dios. Eso es lamentable. Por el otro lado, hay otras cosas lamentables. ¿Lamentables como cuáles? Pues ser un hijo de Dios y estar casado con un hijo del diablo. Ser un hijo de Dios y tener como cónyuge un hijo de Satanás. Ser un hijo de Dios y tener como hijos de sangre a hijos del diablo. Ser un hijo de Dios y tener como padres a hijos del diablo. Eso es una realidad sumamente dura, sumamente confrontadora. Pero a partir de las realidades, a partir de la verdad es que nosotros comenzamos a trabajar. Es que eso de que es excelente, que excelente hijo, excelente esposo, excelente papá, excelente mamá, etcétera, etcétera. Lo único que le falta es tener a Cristo. Por favor, algunos lo dicen de esa manera como tan superficial y lo dicen en una ignorancia tal. Lo dicen de verdad. Lo dicen sin discernimiento. Si lo único que le falta es a Cristo, pues le falta absolutamente todo. Esa persona se comporta bien, entre comillas, solamente por la misericordia divina. Solamente por que nuestro Dios lo refrena, o sea, por el refreno divino. Es que esa persona se comporta así como dicen, divinamente. Pero no porque sea hijo de Dios. No porque haya sido regenerado, no porque sea una nueva criatura en Cristo Jesús. De manera que si muere en este preciso momento, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A dónde? Usted sabe a dónde va a ir a parar, ¿cierto? Y el tema es que a veces nosotros les guardamos demasiado respeto, demasiado protocolo. Cuando nosotros deberíamos romper todo protocolo y romper todo respeto, entiéndame bien lo que estoy diciendo, y lanzarnos encima de ellos a predicar la palabra de Dios. Así digan ellos, no me hable de eso, no me hable de eso, pero mi Señor me está diciendo que hable de eso. Así a ellos no les guste, no les gusta. Es que a quién le gusta, a quién no regenerado le gustan las cosas de Dios. ¿A qué hijo del diablo le gustan las cosas de Dios? A ninguno. O para llevar la fiesta en paz. ¿Prefiere usted llevar la fiesta en paz que predicar el evangelio? ¡Qué miserableza de espiritualidad! Llevar la fiesta en paz. No, es preferible llevar la fiesta en guerra. El Señor Jesucristo dijo, si alguno piensa que he venido a traer paz a la tierra, está equivocado. Yo no vine a traer paz, sino espada. Yo vine a poner en disensión a los padres con los hijos, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Entre cónyuges. Habría una disensión. ¿Disensión qué es? Disensión es disputa, disensión es riña, disensión es pelea. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Alguno dirá, no puedo creer que por causa de Cristo se presenten esas disputas o esas riñas, enemistades en una casa. Pues sí, el Señor lo dijo claramente, que eso era así. Porque tiene que ver una división muy clara entre quien cree y quien no cree. Si usted va a seguir entonces con esas creencias y con ese tema, entonces miremos qué hacemos con esta casa. Pues miremos qué hacemos con esta casa. Miremos qué hacemos con esta familia. Mi prioridad ya está marcada. Yo sé quién es mi sustentador. Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi pastor. Yo sé quién es mi proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que saltar a predicar el evangelio. Alguna vez, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, en un sermón dijo lo siguiente. Dijo, si los impíos van a ser condenados de todos modos, que salten sobre nosotros y se arrojen al infierno. Pero primero que salten sobre nosotros, indicando que Él estaría ahí entre el impío y el infierno, anunciándoles a viva voz el evangelio
para que ellos se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el Evangelio. O sea, que si se van a, como una barrera, muy bien Marta León, que si se van a condenar, no sea por culpa de él, fue lo que dijo en un sermón. Y claramente, como lo dice el profeta Ezequiel, o el Espíritu de Dios a través del profeta Ezequiel, pues si yo dijera al impío de cierto morirás, y tú vas y le dices al impío, impío de cierto morirás, pues la sangre de él será sobre él. Es decir, la responsabilidad no estará en tus manos. Pero si yo digo al impío, el impío morirá, y usted se queda callado, el impío va a morir, pero la sangre de ese impío se la voy a cobrar a usted. La sangre de ese impío se la voy a cobrar a usted. Ahora, qué tremendo que el Señor termine cobrándome a mí la sangre de esos impíos que me rodean, de esos impíos tan cercanitos. Por llevar la fiesta en paz prefiero que se condene, ¿de verdad? Y dice usted que lo quiere y dice usted que lo ama, eso es más como aborrecerlo. Amarlo es decirle la verdad. Amarlo es hacer uso de lo que Dios le ha dado a usted para comunicar las verdades del Evangelio. Amar es hablar. Amar es decir la verdad. Así no les es que no les va a gustar, no les va a gustar. Ay, ante todo el respeto, le dicen a uno, ¿de qué manera le estoy respetando? Yo tengo mi forma de pensar y sí, pero su forma de pensar es la que le está condenando. Entonces, de alguna manera yo tengo que faltarle al respeto. A mí, mire, para mi conversión, alguien me tuvo que faltar al respeto. Alguien me tuvo que decir a mí en la cara lo despreciable, miserable, totalmente depravado que yo era. Aborrecí a esa persona, a esa mujer, fue una mujer. Aborrecí a esa mujer durante mucho tiempo. Después la amé. Porque se atrevió a decirme, la viejita aquella, en mi cara, las cosas que Dios usó para convencerme de pecado, de justicia y de juicio. La señora realmente conmigo no quería llevar la fiesta en paz. La señora realmente me amaba y quería la salvación de mi alma. Qué tenaz esto, ¿no? Por llevar la fiesta en paz. ¿Y usted cree que por llevar la fiesta en paz se va a convertir el fulano o la fulana? No, no es por llevar la fiesta en paz. Es por llevar la fiesta en guerra contra el diablo, contra el mundo, contra esa carne, contra los argumentos, contra esas convicciones, contra esas hipótesis que están en esa cabeza. Es así, de esa manera. No se puede de otra manera. Bien, volvemos al asunto, hablando de cosas lamentables. Que en esta tierra hay una doble, o hay una división bien clara más bien. Hay una doble línea. Los unos son criaturas e hijos de Dios y los otros son criaturas e hijos del diablo. Y vuelvo y se lo repito, criaturas e hijos de Dios, la criatura que se arrepintió de sus pecados y ha creído en el Evangelio por la gracia divina. Criatura e hijo del diablo, la criatura que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el Evangelio. Muy bien. El fin de la primera criatura, pues si es una criatura e hijo de Dios, pues el hijo tiene que estar donde está su papá. La salvación, el cielo, la gloria. Muy bien. Ahora, si es criatura e hijo del diablo, pues lo mismo. El hijo tiene que estar donde está su papá. ¿Dónde estará el papá diablo? Escatológicamente hablando por los siglos de los siglos, pues en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y dónde estará el impío? En el lago que arde con fuego y azufre, porque donde está el papá está el hijo. Ok, muy bien. Ya pasamos por Juan capítulo 1, versículo 12, donde habla de hijos de Dios. Por Juan capítulo 8, versículo 44, donde habla de hijos del diablo. Ahora, sorprendentemente, en esta versión Reina Valera, que es bien interesante, dice, al final, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos. Note, ser hechos quiere decir que no era. Hechos quiere decir que no era. O sea que allá en Colosenses, cuando dice que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de la luz, o al reino de su amado Hijo, no solamente nos traslada de las tinieblas a la luz, sino que rompe en nosotros la familiaridad con el diablo y crea en nosotros la familiaridad con Dios. Arranca de nosotros eso de ser hijos del diablo y establece en nosotros eso de ser hijos de Dios.
¿Cómo le parece? Es que es una completa maravilla por donde usted lo mire. Cosa que usted puede decir legalmente, porque eso es legalmente, jurídicamente, judicialmente. Judicialmente, usted antes era un hijo del diablo y tenía un destino. Ahora, judicialmente, legalmente, usted es hijo de Dios y tiene un destino. Y una de las primeras cosas que se le da a aquel que es hecho hijo de Dios, como dice ahí, es potestad. Potestad. Eso de potestad en el griego es el término exousia, con X. A ver si me lo deja escribir. Ah, sí. Ok, se lo puedo escribir. Exousia. ¿Qué significa? ¿Qué significa autoridad? Potestad. Significa derecho a. Derecho legal. Eso significa el término, desde el griego, ¿no? Que la Reina Valera traduce como potestad, otras versiones traducirán como autoridad o otras traducciones traducirán como derecho legal. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Se sobreentiende. Cuando usted es hijo de alguien, usted es hijo, acuérdese del nombre de su papá, usted es hijo, acuérdese del nombre de su mamá. O sea, usted pertenece a esa casa, pertenece a esa familia. Pues usted tiene ahí unos derechos legales. Acuérdese de sus hijos. Sus hijos tienen ahí, en su casa, en su familia, tienen unos derechos legales. ¿Tienen o no tienen derechos legales? Ellos tienen derechos legales. Los hijos del vecino no tienen los mismos derechos legales que tienen sus hijos para con usted, para con su cónyuge, para con ustedes como padres, para con su familia. ¿Es así o no es así? Sus hijos tienen, en esa casa tienen una autoridad, tienen unos privilegios, tienen unos derechos, ¿sí? Tienen una exousia. ¿Es así o no es así? Por supuesto. Entonces de pronto llegó el hijo, y entonces de pronto llegó y se metió a la cocina, destapó la olla y le dice mamá, mami o ma, como le dicen algunas veces a las mamás, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? O tengo hambre o tengo o alguna cosa. Y entonces, ¿acaso no tiene el derecho? ¿Acaso no tiene el privilegio? ¿Acaso no tiene la autoridad? ¿O acaso no tiene la potestad de decir en esa casa y decirle a la mamá o al papá, tengo sed o tengo hambre? ¿O estoy cansado? ¿O ayúdeme de alguna manera? ¿No es cierto que sí? ¿Cierto? Para algunas personas que no contestan. Si no contesta usted quiere decir que no está de acuerdo o cómo interpretamos su silencio. A ver, preguntémosle a quien no contesta. Me siento dándole la clase a dos personas. Ah, ok. Muy bien. Listo. Entonces sí estamos de acuerdo, ¿cierto? Su hijo tiene derechos. Su hijo tiene derechos con usted. Ahora, no es que su hijo tenga autoridad sobre usted. No. Entiéndalo bien. ¿Cómo lo está entendiendo usted? No lo entienda mal. No es que su hijo tiene autoridad sobre usted. No. Porque eso de exousia, aparte de autoridad y potestad, tiene que ver con derechos, privilegios. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo entendemos la exousia ahí? ¿Cómo entendemos esa potestad? Se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo así potestad? A ver, discierna eso de la exousia, de la autoridad, de la potestad, del derecho o el privilegio que sus hijos tienen en la relación con usted. ¿Cómo lo discierne? Espero su respuesta, por favor. ¿Cómo lo discierne? ¿Cómo lo entiende? Espero su respuesta, por favor. Gracias. No se haga esperar con su respuesta. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? Porque el texto dice se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo así la autoridad de un hijo? Según Juan capítulo 1, versículo 12.
Le leo, por favor. Gracias. Sí, pero estábamos preguntando específicamente cómo así eso de la potestad que tiene el Hijo. ¿Por qué Juan 1.12 dice se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo así que el Hijo tiene potestad? ¿Cómo así que el Hijo tiene autoridad? ¿Qué significa eso? Según Juan capítulo 1, versículo 12. No estamos hablando de la autoridad del Padre sobre el Hijo, eso se sobreentiende. No estamos hablando de la autoridad de la Madre sobre el Hijo, eso se sobreentiende. Estamos hablando de la potestad que tiene el Hijo. ¿En cuanto a qué? Autoridad que tiene el Hijo. ¿En cuanto a qué? Derecho que tiene el Hijo. ¿En cuanto a qué? ¿De qué está hablando el versículo de Juan capítulo 1, versículo 12? Disciérnalo, por favor, y responda. Gracias. Le leo. Yuhu. Que si el Hijo tiene autoridad, sí. Que si el Hijo tiene potestad, sí, claro. Que si el Hijo tiene derecho, sí, claro. ¿En qué sentido? Analícelo ustedes de sus hijos. Lo va a poder entender muy fácil. A ver, Marta León dice, sobre lo que tengo. Bueno, ya aparecieron respuestas coherentes. Sobre lo que tengo, sí, claro. Don Henry dice, pues por ser hijo tiene derecho a ser heredero, a ser de la familia. Claro, muy bien. Como son mis hijos, tienen derecho a disfrutar lo que yo tengo. Sí, ok, muy bien. Bueno, el resto de respuestas, a ver, ¿dónde están las respuestas de los demás? Por favor. Otra vez insistimos en que me conecto y a qué me conecto. Si me conecto es, yo entré a una clase, yo entré a un aula. Tengo que repetir, 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 repetir esto siempre. Ok. Sí, ahora, el hijo tiene derecho a los bienes del padre, a los bienes de la madre, pero todo está bajo la administración del padre, bajo la administración de la madre. ¿No es cierto que es así? O sea, sus hijos tienen derecho a lo que usted tiene, a lo que usted posee, pero todo está en administración suyo. Usted administra, usted decide. Es su voluntad al final la que impera. Eso quiere decir que es usted al final el que toma la decisión, es usted al final el que manda, porque es usted al final el que tiene la autoridad. Pero su hijo en un sentido, obvio, que tiene autoridad sobre sus cosas, sobre sus bienes, por eso aparece el concepto de herencia, ¿cierto? Tiene el derecho a su apellido, tiene su sangre, tiene su genética,
Por lo tanto, en ese sentido tiene el derecho a sus capacidades, a sus habilidades, a sus talentos. ¿Acaso eso no se hereda también? Las capacidades se heredan, las habilidades se heredan, los gustos se heredan, ¿cierto? Todo eso va en la gente. Dese cuenta que tiene que ver con un montón de cosas. O sea, no solamente tiene que ver con lo que usted tiene en el NECI. Me refiero a la cuenta de ahorros, ¿no? La cuenta bancaria. Lo que estamos hablando desde la genética, estamos hablando de la espiritualidad. Tiene derecho, tiene potestad, tiene autoridad, tiene exousia. La genética tempera muy bien. Potestad. Muy bien. Ahora, si usted lo analiza desde el punto de vista de la relación del Hijo de Dios con su Padre Dios, pues tiene derecho. Pero es que algunos lo han interpretado, entonces dicen, como yo tengo derecho porque se me dio potestad, porque se me dio autoridad, porque se me dio exousia, entonces puedo ir al trono de la gracia y ser grosero e irreverente con mi Padre y gritarle y exigirle y pelearle y demandarle y ordenarle que haga las cosas que yo quiero que haga. A ver, yo le pregunto a usted, si su hijo o su hija, por muy grandecito que estén o por muy pequeñitos que estén, vienen delante de usted como papá, vienen delante de usted como mamá y le hablan a usted en un tono grosero, déspota, altanero, gritón, altivo, y le demandan, y le exigen, y le ordenan que usted tiene que hacer o darles lo que ellos le están pidiendo, pues dígame cuál sería su reacción si al final usted es quien toma la decisión de concederles o no concederles, de darles o no darles. Yo creo que ahí no hay ninguna clase de trato. No espere la persona irreverente, no espere la persona grosera delante de Dios que va a recibir algo de Dios. Así no se habla. Es ser irrespetuoso con quien tiene la autoridad. Exacto. Que su papá es su mamá. Ay, sí, pero es su papá y es su mamá y tiene ahí toda la plata debajo del colchón y no me da nada. No, pues es que tiene la potestad de tener la plata donde quiera y no darle absolutamente nada. Cuando el hijo es así, cuando sabe que al darle lo va a matar, cuando sabe que al darle, al otorgarle, lo que va a hacer es perjudicarlo, ¿no? Es mejor tener la plata debajo del colchón. Al fin y al cabo, la plata que tiene debajo del colchón es producto de su trabajo. Téngala donde quiera. Es suya y él es libre de decir, así es que es. Muy bien. Dese cuenta esa relación. ¿No es cierto? Dese cuenta esa relación. Ahora, cuando usted se acerca al trono de la gracia, pues es algo muy parecido. De pronto no es exactamente igual, pero es algo muy parecido. Por eso el Señor nos enseñó a orar. Dice, Padre, mire, Padre. O sea, eso es con todo el respeto. Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando nosotros examinábamos el Padre nuestro, acuérdense, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Dónde está el cielo? Arriba. Si Él está arriba, Él es el Altísimo. Él es el soberano. Él es la autoridad. Eso es con sumo respeto. Él decidió, Hebreos 4:16, que usted se pudiese acercar confiadamente al trono de la gracia. Pero confiadamente no quiere decir irrespetuosamente. Eso es Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, santificado sea tu nombre. Nombre, venga tu reino. Reino, hágase tu voluntad. Voluntad, estábamos hablando de un hijo de Dios para el cual la prioridad es el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y si para ese hijo de Dios la prioridad es el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios, quiere decir que realmente hasta en la oración, hasta en las peticiones, hasta en las súplicas, tiene a Dios como su prioridad. Porque allá de últimas o en segundo lugar va a pedir por el pan nuestro de cada día, va a pedir por el perdón de los pecados y va a pedir por la protección frente al enemigo. Pero antepone todo eso que es para él mismo, ¿sí? A que sea Dios santificando su nombre, que sea su reino viniendo y que sea su voluntad haciéndose. O sea, es un hijo que procura el bienestar de su papá. Y el padre ve que ese hijo procura el bienestar, la gloria, la honra del padre. ¿Cómo no concederle a ese hijo que se esmera y se esfuerza y procura que yo esté bien? ¿Cómo no concederle yo como papá las cosas que me pide? Mientras que
el caso contrario, si el hijo no procura el bienestar del papá, no procura la honra del papá, no procura la gloria del papá, sino solamente lo busca es por conveniencia, solamente lo busca cuando necesita, solamente lo busca cuando algo le está doliendo y se acerca al padre a pedirle, a exigirle, a reclamarle, pues, ¿cómo darle? Ahí no es cómo no darle o cómo negarle, sino ahí es cómo darle a semejante hijo, que ha malinterpretado eso de la potestad o de la exousia, diciendo que puede ir delante del trono a exigirle, casi que a mandarle a Dios que le dé las cosas que necesita para su sostenimiento y para su manutención. No, no es así. Y espero usted me lo está entendiendo bien, bien. Al fin y al cabo, cuando hablamos nosotros de la doctrina de la adopción, por ejemplo en el texto de Efesios capítulo 1 versículo 5, que todo el mundo ya se sabe, ¿cierto? Hemos pasado por ahí tantas veces, repito, Efesios 1:5, y dice claramente, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, la doctrina de la adopción está ahí escrita, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos de la doctrina de la adopción y estamos negando esa mentira que dice que todos los seres humanos por nacimiento físico son hijos de Dios, eso es una falsedad completa. Pero la doctrina de la adopción está en la Biblia y está en varios versículos. Cuando hablamos del término adopción, ¿qué es lo que se imagina usted? A ver, en un país como estos, cuando hablamos de adopción, la pregunta es, ¿cuál es la gestión? ¿Cuál es el trámite de adopción? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Eso cómo se entiende? ¿Eso con qué se come? Por favor, responda. ¿Qué es lo que se imagina usted cuando se le habla de adoptar a alguien desde el punto de vista literal del asunto, en un país como estos, en un país como los nuestros? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la gestión que hay que hacer? Otra pregunta, sí, imagínese, otra pregunta. Más respuestas, pues eso espero, más respuestas, ¿no? Espero su respuesta. Comienzo yo a leer, espero aparezcan las otras respuestas ágilmente. Dice, hacer unos trámites para adoptar al niño y comprometerme con una gran responsabilidad. Eso es parte de lo que hay que decir bien. Convertirse en padre o madre, suplir todas las necesidades, hacerse cargo legalmente de la otra persona, tener la capacidad de responder por esa persona. Eso está muy chévere y es parte de lo que hay que hacer. Hacer a un individuo parte de la familia dándole legalmente los mismos derechos y posición de los propios por sangre. ¿Sí? Adoptarle como uno más de la familia. Eso es parte de lo que hay que decir muy bien. Hacer una petición, hay una entrevista para saber si esa pareja es apta para educarlo
tenerle todo lo que necesita, colegio, vestuario, todo lo demás. Eso también es parte de lo que hay que decir. Pero falta un aspecto. El tema es que usted a quién va a adoptar. O sea, usted cómo sabe, ¿no? Me está hablando desde el papeleo, muy bien, desde la gestión, muy bien, desde lo legal, muy bien, desde lo jurídico, muy bien, desde la responsabilidad, muy bien, desde darle los mismos derechos, oportunidades y posición que los mismos hijos de sangre, muy bien. Pero, ¿qué es lo que usted va a adoptar? ¿Cómo sabe? Esa partecita, ¿cómo la entiende usted? Pues el tema es que habrá lugares donde están los niños, los bebés, ¿sí? Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde están? ¿Alojados en dónde? Yo quiero adoptar. ¿Qué adopta usted? No adopto una bolsa de viento, ¿cierto? Adopto, usted dirá, un niño, una niña. ¿Dónde están? ¿Cómo sabe usted a cuál? ¿Cómo sabe usted a quién? Lo que caiga, lo que le llega en una caja por Temu, lo que le llega en una caja por Chain, o cómo funciona esto. Lo que traiga una cigüeña en el pico. No, no es cierto. Bueno, habrá un lugar en donde usted puede ir, usted puede visitar, usted puede darse una vuelta, ¿cierto? Usted puede darse una vuelta y entonces allá usted va a ver pues un montón de bebés, varones, hembras, un montón de niños, un montón de adolescentes, ¿no es cierto? Que son adoptables, que están en condición de ser adoptados. Exactamente, muy bien. Y de repente en una oficina, pues a usted le hablarán de algunos casos. Usted echará un ojo, ya sea, esto es feo decirlo, pero ya sea por un catálogo, ¿cierto? Ya sea por un catálogo virtual, una revista virtual o presencialmente, etcétera, etcétera. Usted irá, compartirá con ellos todos y de repente usted decidirá, pues que muy bien, entre todos, pues usted escoge uno al cual a usted le nace adoptar. De modo que no es el niño, no es la hija, no es la niña, no es ni el niño ni la niña, quienes escogen a la persona que los va a adoptar. ¿No es cierto? Es ese señor o esa señora, él o los que deciden a quién van a adoptar. Analícelo, por favor. Porque cuando la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿acaso no está hablando desde el punto de vista de la adopción? Porque allá están los niños en una sala cuna con sus biberones o más grandecitos. Están los niños corriendo detrás de una pelota o las niñas jugando con las muñecas ahí y de repente usted pasa, usted mira, usted observa. Pues ninguno de esos niños, ninguna de esas niñas a usted lo ha escogido como su papá o como su mamá. Es usted el que pasa por ahí y de repente se le produce el querer adoptar a ese varón, adoptar a esa niña. ¿Cierto que es así? Es usted el que tiene la potestad, es usted el que tiene la autoridad y es usted el que tiene la decisión. Por eso Efesios 1:5 en la parte final dice, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, pero si habían 3.000 niños o niñas en ese orfanato, dígame, ¿usted por qué adoptó a ese? ¿Y por qué no al otro? ¿O por qué a esa? ¿Y por qué no a la otra? Y usted entonces dirá, por el puro afecto de mi voluntad. O sea, porque quise, suena feo, pero porque quise. Y note que a Dios no le suena feo. Porque cuando dice por el puro afecto de su voluntad, significa porque quiso, porque le agradó, porque esa fue su santa voluntad. Qué impresionante esto, porque usted lo aplica a su propia vida y resulta que es que usted no escogió a Dios. Usted no escogió que Dios lo adoptara. Usted no escogió a Dios como papá. Más bien, como dice Efesios 1:5, usted fue predestinado. O sea, fue Dios el que echó una mirada a ese orfanato, ¿cierto? Y vio a Natalia y vio
a Liliana, ¿dónde está Liliana? Y vio a Marley, y vio a Magda Xiomara, y vio a Henry, y vio a Marta León, y vio a María Sánchez, y a los demás los vio, y entonces dijo, ese, o esa, él, o ella. Lo quiero, la quiero, para que se convierta en mi hijo, para que se convierta en mi hija. Ahora, como usted lo escribió arriba, lo escogió a usted con el fin de adoptarlo como hijo y comprometerse con una gran responsabilidad, porque usted es una gran responsabilidad y el Padre lo sabe. Lo escogió a usted con el fin de convertirse en su papá, suplir todas las necesidades, hacerse cargo legalmente de usted, teniendo la capacidad de responder por usted hasta últimas consecuencias. Aquí estoy leyendo lo que usted ya había escrito. El Padre lo hizo a usted un individuo de su propia familia. El Padre le dio a usted legalmente los mismos derechos y posición de sus hijos de sangre. Pero ¿cuáles hijos de sangre? El Padre solamente tiene un hijo unigénito en ese sentido. Y el hijo unigénito del Padre es el Señor Jesucristo. Y aquí dice que le dio a usted los mismos derechos y la misma posesión. O si no, porque la Biblia dice que usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es coheredero, quiere decir que le pertenece la misma herencia. El Padre lo adoptó a usted como uno más de su familia. ¿Cómo le parece? Bendito sea, bueno, ya aparecen las reacciones. Bendito sea mi buen Padre por elegirme. Usted no lo escogió a él. Usted no se introdujo en la familia de Dios, él lo introdujo en su propia familia. Y usted se pone a analizarlo y así comenzamos nosotros esta clase diciendo que la adopción es el mayor privilegio de la misericordia y gracia de Dios. Claro, porque mire, escucha al Padre decir, yo a usted lo escogí antes de la fundación del mundo. Lo predestiné, claro, para salvación, pero dentro de ese ordo salutis, yo lo escogí a usted, lo predestiné para adoptarlo como hijo mío. ¿En qué? En amor. ¿Por qué a usted? Porque quise, según el puro afecto de mi voluntad. Le di a usted potestad, es decir, le di los privilegios que debe tener un hijo mío. Le di a usted acceso a todas mis riquezas en gloria. De tal manera que lo mío es suyo. Lo mismo que le dijo el padre al hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Todo lo mío es tuyo. Basta con que vengas de una manera adecuada a solicitarlo y yo con mucho gusto te lo voy a facilitar. Nunca te voy a dejar solo, porque tú eres mi hijo y yo te quiero y yo te amo. Entiendo muy bien en qué me metí al adoptarte. Entiendo muy bien la responsabilidad. Entiendo muy bien lo que significaría lidiar contigo. Entiendo muy bien que vas a necesitar muchísimas cosas. Como el padre entiende que ese hijo va a necesitar pañales, biberones, ropa, zapatos, educación, buena crianza, medicina, etc. Yo entiendo todo lo que necesitas, que mi mente es omnisciente y obvio que yo iba a saber lo que ibas a necesitar y lo que me podías costar. Pero yo soy el dueño del oro y la plata y tengo riquezas en gloria suficientes para suplir todo lo que vayas necesitando y todo lo que vaya apareciendo de manera ordinaria y de manera extraordinaria. ¿Por qué me preguntas nuevamente? Y yo te respondo, porque quise, por el puro afecto de mi voluntad, porque me agradó, porque me vino en gana, punto. Yo quise que tú fueras mi hijo. ¿Pero qué viste en mí? Nada bueno. Porque recuerda que la salvación es por gracia, por misericordia. Yo te amo de pura gracia. Tú eres el objeto de mi gracia, eres el recipiente de mi gracia. Te adopté por pura gracia. Eres hijo de mi gracia. Los privilegios que tienes son por gracia.
La potestad que tienes es por gracia y quiero que respondas consecuentemente a toda esa gracia. Quiero que te comportes como un hijo mío lleno de gracia. Y quiero que vayas y le cuentes a todos, los hijos míos y los que no son hijos míos, acerca de mi gracia. Para eso te escogí, para eso te llamé, para eso te adopté. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy, por la doctrina de la adopción, por ser tu Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15, el Espíritu de adopción. Porque tú nos has introducido en tu familia, porque tú nos has dado el estatus legal de hijos de Dios. Por eso puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, porque soy hijo, tengo el privilegio de poderme acercar. Por eso las cuentas que yo hago no las hago con lo que yo tengo en la cuenta de ahorro. Las cuentas que yo hago las hago conforme a las riquezas en gloria que tú tienes allá en el reino de los cielos. Te damos gracias, infinito Padre. Te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes a entender esta doctrina con mayor profundidad y que nos ayude, Señor Dios, a divulgarla por donde quiera que nosotros vayamos. Porque el más alto estatus, el más alto rango que tú me puedes dar es el de hijo tuyo. Yo pertenezco a tu familia. Eso es más importante que cualquier lazo terrenal. El saber, Señor Dios, que tú eres mi Padre, y el saber, Señor, que tú, Jesucristo, eres mi hermano y que yo me pueda acercar delante de ti de esa manera tranquila, confiada, sabiendo que tú tienes grandes cosas para mí, Señor. En tus manos colocamos esta exposición, esta clase, que edifique nuestras vidas y que podamos divulgarla a través de la boca y a través del compartir los enlaces por todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.